La triste realidad en Cuba. Pan para todos, menos para el pueblo cubano. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Pocos cubanos saben que el 16 de octubre se celebró el Día Mundial del Pan, un alimento básico cuyos primeros registros datan de hace aproximadamente 10.000 años. La instauración de la fecha corresponde a una iniciativa impulsada por la Federación Internacional de Panaderos y tiene entre sus objetivos difundir asuntos relacionados con la historia del pan, así como su importancia en la cultura de varios países. Investigaciones revelan que fueron los egipcios quienes descubrieron la manera de hacer pan y, con él, la levadura para darle mayor volumen y sabor. Durante la Edad Media empezaron a elaborarse distintos tipos de pan. Ante la escasez de trigo registrada en la época, el pan blanco se convirtió en un privilegio que solo los ricos lograban consumir, mientras que el pan negro, de cebada, centeno o avena, era el que comía el resto de la población. Entonces, el pan se hacía a mano en el hogar u hornos públicos. En Cuba, el pan fue abundante en tiempos de bonanza. Sin embargo, en la actualidad, su disponibilidad se ha ido a menos. El régimen comunista ha culpado de su escasez a la falta de harina, aceite y otros productos necesarios para su fabricación. Según datos de la prensa estatal cubana, el precio del pan que se comercializa de manera privada en La Habana oscila entre 150 y 200 pesos la bolsa. En agosto de 2022, el Grupo Temporal de Trabajo de la capital informó que existían problemas con la producción de este alimento debido a los atrasos en el trigo y la harina al país, una situación que persiste desde antes de la pandemia del COVID-19. Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. La mayoría de los cubanos accede al pan a través de la libreta de abastecimiento, que garantiza uno diario por consumidor. Históricamente, la calidad de ese producto ha sido cuestionada debido a la falta de ingredientes esenciales para su fabricación. La escasez del pan para la población contrasta con su abundancia en las llamadas tiendas en moneda libremente convertible, en hoteles y otros centros turísticos. Pan para todos, menos para el pueblo cubano. Siguiendo con las noticias, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 80 cubanos en un solo fin de semana. Cada semana, decenas de cubanos se acercan a las costas de Florida, donde generalmente son interceptados por agentes de la Guardia Costera y luego son deportados a la isla. Las tripulaciones de los guardacostas William Flores y Paul Clark de la Guardia Costera de Estados Unidos repatriaron a 80 cubanos este fin de semana, luego de varios operativos de rescate cerca de las costas de Florida, informó en un comunicado del organismo estatal. Cada semana, decenas de cubanos se acercan a las costas de Florida, donde generalmente son interceptados por agentes de la Guardia Costera y luego deportados a la isla. No obstante, muchos de ellos perecen en el mar antes de llegar a tierra. El día sábado, agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a 33 migrantes cubanos en los Cayos de Florida. El día viernes, respondieron a 3 desembarcos y tomaron bajo custodia a 43 balseros provenientes de la isla, según informó en Twitter el oficial Walter N. Slor. El pasado miércoles, la Guardia Costera rescató a un migrante cubano que se encontraba aferrado a una columna de apoyo del puente 7000 en los Cayos de Florida, según confirmó la patrulla fronteriza a Miami Herald. También ese día, la patrulla fronteriza detuvo a otros 2 migrantes procedentes de la mayor de las Antillas que alcanzaron los Cayos de Florida sobre las tablas de windsurfing. Los migrantes serían procesados para procesamientos de remoción. No se reportaron heridos, aseguró en Twitter el oficial Walter N. Solar. La migración ilegal en embarcaciones rústicas e improvisadas sin un equipo de seguridad, como un chaleco salvavidas, es peligrosa, ha advertido la suboficial de primera clase Nicole J. Grohl, del 7º Distrito de la Guardia Costera. Arriesgar sus vidas durante estas aventuras les causa a sus seres queridos una ansiedad innecesaria por no saber si están a salvo o perdidos en el mar. Recientemente, la Embajada de Estados Unidos en La Habana alertó a los balseros cubanos que reforzaría la vigilancia en el estrecho de Florida con vistas a afrontar el aumento de la migración marítima irregular. La legación diplomática en la isla publicó en su cuenta de la red social Twitter varios tweets acompañados de un comunicado en el que asegura que la crisis migratoria se ha vuelto una preocupación de seguridad nacional.
las Fuerzas de Tareas Conjuntas de Seguridad Nacional incrementó su postura operativa para afrontar un aumento reciente en la migración marítima irregular. Las agencias están aumentando las patrullas y la aplicación de la ley por tierra, aire y mar, día y noche, reza una de las publicaciones de la embajada. Los acuerdos migratorios entre Cuba y Estados Unidos establecen que las personas que sean interceptadas en alta mar serán devueltas a la isla. Siguiendo con las noticias, la historia no absolverá a Fidel Castro. La construcción de la historia me absolverá no terminó en el juicio, sino que fue alimentada durante su estancia en prisión, en la que añadió muchos párrafos a su alegato original. El 16 de octubre de 1953, el dictador Fidel Castro pronunció el conocido alegato de autodefensa, la historia me absolverá, durante el juicio celebrado en su contra por organizar el asalto a los cuarteles de Moncada y de Carlos Manuel de Céspedes, aunque el mandamás castrista aseguró en varias ocasiones que su intervención ante el tribunal terminó con la frase "la historia me absolverá". Este hecho no es cierto, pues sus últimas palabras fueron "la historia definitivamente lo dirá todo". En su discurso de más de 2 horas, Fidel Castro expuso 6 males que aquejaban al país: el problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud. La construcción de la historia me absolverá no terminó en el juicio, sino que fue alimentada durante su estancia en prisión, en la que añadió muchos párrafos a su alegato original. Posteriormente, el documento fue publicado por sus seguidores y se convertiría en el manifiesto del movimiento 26 de julio. Casi 7 décadas después, los problemas planteados por el dictador Fidel Castro en su manifiesto no han sido resueltos por el régimen gobernante desde 1959. En ese sentido, la situación del país es peor que la existente en 1953. Pese a firmar e impulsar leyes de reforma agraria, Cuba sigue siendo un país de tierras ociosas en las que los campesinos carecen de condiciones para desarrollar la agricultura. La isla carece de infraestructura industrial para impulsar su desarrollo y cientos de cubanos carecen de viviendas, hecho reconocido por las propias autoridades. La salud y la educación gratuita, el mantra más repetido por la propaganda comunista, no satisfacen las necesidades de la población. Algo similar ocurre con el tema del desempleo. En más de 6 décadas, la revolución no ha podido garantizar a los cubanos un salario digno ni ha ofrecido condiciones para incentivar la creación de negocios y puestos de trabajo. En la actualidad, Cuba vive su peor éxodo masivo registrado en su historia y la peor crisis económica en las últimas 3 décadas. El dictador Fidel Castro murió en 2016, pero su legado continúa haciendo estragos en el tejido de la nación cubana. La historia no lo absorberá y los cubanos libres tampoco. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.